Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Cristina Aragón Alquerques, soy estudiante de octavo semestre de Contaduría Pública. En esta ocasión hablaremos del módulo de conflicto armado. Haré énfasis en el tema conocido como el Bogotazo. ¿Qué es el Bogotazo? El Bogotazo fue una serie de disturbios ocurrida en la capital de Colombia, más exactamente en Bogotá. Ahora, ¿por qué se generaron estos disturbios? Estos disturbios se generaron luego de la muerte del líder político del Partido Liberal, el señor Jorge Eliezer Gaitán. Esto ocurrió el día 9 de abril de 1948. Tras su muerte se presentaron una serie de protestas. Estas protestas se expandieron a otras ciudades del país, trayendo con sí una época conocida como la violencia. Esta época demoró alrededor de 10 años. Sin embargo, las consecuencias demoraron mucho más de lo que nos podríamos imaginar. Esto debido al conflicto armado interno en Colombia, trayendo como protagonistas, trayendo como protagonistas, por ejemplo, a la fuerza pública, grupos guerrilleros, paramilitares, bandas bacrines e incluso el narcotráfico. Bueno, ahora, luego de leer todo acerca del Bogotazo y de hacer mucha investigación, surgieron muchas preguntas. Preguntas las cuales, sin embargo, las preguntas que más me parecen interesantes fueron como las consecuencias políticas y sociales que produjo el Bogotazo. A ver, ¿qué consecuencias trajo? Consecuencias sociales, una generación de violencia. Una generación de violencia porque como bien hablamos, hubo mucha masacre, como bien hablamos o bien sabemos, hubo muchas masacres. Una consecuencia política, peculiar estrechamiento entre partidos políticos después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Otra consecuencia política pudo ser el distanciamiento entre bipartidismo, es decir, era muy difícil establecer gobiernos de coalición. Eso fue las principales consecuencias políticas y sociales. Otra pregunta que me parece interesante es la diferencia en la época entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Las diferencias en la época. A ver, la principal diferencia era que el Partido Liberal apoyaba el cambio, mientras que el Partido Conservador no permitía el cambio. Es decir, ellos se regían más por lo tradicional, mientras que el Partido Liberal apoyaba el cambio. Otra consecuencia que me pareció interesante de la época era que el Partido Liberal no permitía que la Iglesia participara en la política. Es más, el Partido Liberal tenía un dicho llamado que al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, ellos no permitían que la iglesia participara, mientras que el Partido Conservador apoyaba a que la iglesia participara en la política. Esas fueron las principales diferencias. Otra pregunta que me causó curiosidad es el papel del gaitanismo en el periodo conocido como la violencia. Como les hablaba anteriormente, hubo un periodo conocido como la violencia. ¿Qué papel jugó el gaitanismo ahí? La participación de los seguidores de Gaitán en las masacres conocidas como la violencia. Es decir, los seguidores de Gaitán o el resto de los liberales querían acabar, querían acabar con los conservadores. Entonces, en esa generación, en esa violencia, al momento en que los liberales querían acabar con los conservadores, fue donde dio inicio al tema llamado el Bogotazo. Espero me hayan entendido. Pasen una linda tarde. Bendiciones.